Buenas noches. El presidente López Obrador regresó esta mañana a sus actividades y él mismo hizo la crónica de sus 14 días con COVID. Fui bien atendido y yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche. Esta mañana, el presidente López Obrador dio más detalles sobre su contagio de COVID-19. Explicó que sus síntomas comenzaron hace 2 semanas, cuando estaba de gira en San Luis Potosí. Esa noche se le realizó una prueba rápida o prueba de antígenos y dio negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, 2, también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Tras recibir el resultado positivo de la prueba PCR, el presidente anunció su contagio a través de sus redes sociales. Sobre su tratamiento, el presidente explicó esta mañana que se sometió a un proceso de investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Nutrición. Esta es una convocatoria abierta a quienes hayan dado positivo a COVID, que padezcan diabetes, obesidad o hipertensión y que estén interesados en participar en el protocolo con nuevos medicamentos. Acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos, un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados. Además de agradecer a los médicos y enfermeras que lo atendieron, el presidente dijo por qué se contagió. Primero, porque no me vacuné, no abusé. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo. Y 2, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar, me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Le dio un llegue ahí el presidente López Obrador a los presidentes de Estados Unidos y de Argentina. El presidente fue cuidadoso en no dar más detalles de cuál fue el antiviral y el desinflamatorio que le suministraron. Pero bueno, está de regreso ya el presidente de sus actividades. Hoy, este lunes, quedará registrado como el del regreso del presidente López Obrador a las actividades, superando el COVID, y el día en el que, en las cifras reconocidas por la autoridad, México alcanza las 200,000 personas muertas. En la cifra que da a conocer todas las noches la Secretaría de Salud, hoy se alcanzaron 166,731 personas, más las 33,641 que ya sumó el INEGI. Hoy, lunes 8 de febrero, México rebasa en las cifras reconocidas por las autoridades 200,000 mexicanos muertos por coronavirus. Hay restricciones, están realizando una actividad no esencial en este momento. ¿Ya ven, raza? Por gente como esos hijos de su pinche madre es que el pinche COVID no se acaba. Que no entendemos. Creen que es un juego. Las estadísticas de la vigilancia epidemiológica son estadísticas incompletas, en la medida en que no incorporan otras fuentes de información.
ha evolucionado muy bien. Todavía tengo COVID. $200,000 mexicanos muertos, reconocidos por las autoridades, por la Secretaría de Salud y por el INEGI. 200,000 esta noche, y todo empezó con este caso, el de Carlos Hernández, el primer caso documentado de fallecimiento por COVID hace pues casi 11 meses. ¿Cómo está su familia? La familia de el primer muerto por COVID, el primer mexicano muerto por COVID, reconocido por la autoridad. Muy inteligente, un hombre muy tenaz, muy capaz, muy echado para adelante, muy luchador, una excelente persona. La familia del primer mexicano muerto por COVID no ha podido acceder al apoyo de gastos funerarios de 11,460 pesos que prometió el gobierno federal. ¿Por qué? Por ser precisamente el primero en morir. Carlos Hernández falleció el 18 de marzo del año pasado, día que el gobierno toma como punto de partida para otorgar los apoyos. Porque nos mencionan que la fecha en que él falleció no es bueno, él está, su fecha de fallecimiento está fuera del periodo que ellos estipulan como el específico para darnos el apoyo. ¿Cuál era la fecha específica? La fecha específica que plantean en el programa para ser beneficiario es a partir del 18 de marzo. Mi esposo murió el 18 de marzo. Que es pues la dependencia, yo creo la dependencia federal toma en cuenta para abrir el programa a partir de la fecha en que él falleció, porque él fue el primer fallecido. Aunque el mismo secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, manifestó su pésame a los deudos, nada, ni una despensa siquiera han recibido, y nadie los ha orientado sobre una posible solución. Teníamos que hacer llamadas a los números que nos indican en el formato que sacamos por internet, pero nadie contesta. He llamado diariamente, mañana, tarde y noche, y no me contestan. Otra forma fue que acudiera yo al DIF de mi localidad, que es el de Los Reyes, y pues el personal no tiene, nos mencionan que ellos no tienen información de que exista el programa. ¿Cómo fue el trato? Pues un poco secos. Por lo mismo yo creo de que pues no tienen conocimiento del tema. A casi un año de la muerte de Carlos, su familia todavía arrastra los gastos hospitalarios que demandó Carlos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque en ese inicio de la pandemia se seguían cobrando los gastos de internamiento en los hospitales públicos. Ha sido muy difícil porque él era sostén de nuestra familia, y pues, ¿qué le digo? Yo creo que estoy como ahorita ya miles de familias, estamos ya ahorita ya bien apretados, pero pues dándole al máximo. El primero de 200,000, hace casi un año, el 18 de marzo, y queda la pregunta para la autoridad, porque creo que si en algo de coincidencia es que este hombre fue el primer mexicano que murió, o el primer mexicano reconocido que murió en territorio nacional por COVID. Ni siquiera por ese hecho se le pudo haber dado una atención especial, cuando menos haberlos apoyado con los 11,000 pesos de los gastos de difusión. Era mucho pedir. El primero de 200,000 reconocidos. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Y bueno, nos vamos a ir a Zapopan, justamente porque esta tarde ocurrió un ataque armado dentro del restaurante Los Otates. Este está ubicado en una exclusiva zona residencial de Zapopan, la zona metropolitana de Jalisco. Ahí en la imagen podemos ver como unos 10 hombres dispararon contra un grupo de personas que se encontraban dentro del lugar. Algunos de los atacantes se hicieron pasar por comensales y ya dentro del restaurante estaban esperando para disparar. En este hecho hirieron a 2 meseros y a un policía de Zapopan que se encontraban en su día de descanso y que intentó repeler la agresión.
Luego del ataque se llevaron a uno de los hombres de la mesa. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, ya están investigando quién es esta persona, pues hasta el momento no se ha realizado ninguna denuncia por la privación de su libertad. En medio de los disparos, uno de los atacantes también resultó herido. Minutos después de salir del restaurante, uno de sus compañeros fue por él, lo sacó arrastrando. A este hombre lo subieron a la parte trasera de una camioneta blanca y luego huyeron. Minutos después, este hombre, que lo identificaron como Luis o Ángel, fue abandonado en un hospital privado de la zona del Coyi, también ahí en Zapopan. Sin embargo, ya estaba muerto. Esto es parte de lo que grabaron las personas cercanas al restaurante. Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. Tu madre. Ya lo mataron, güey. Ahí lo traen, ya lo traen, ya lo traen, ya lo traen, ya lo traen. Ya lo mataron, ya lo mataron. Ahí lo traen y lo van a echar a la camioneta. No mames, qué pedo, güey. Y de acuerdo con el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, la información preliminar que tienen indica que todo esto se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales que operan en Jalisco. De la identidad de la persona que se llevaron hasta este momento no se sabe nada. ¿Nada? Nada. No informó la autoridad. No Todo esto sabemos fue quién porque es. supuestamente fueron por un hombre. Supuestamente secuestrados, se dieron los balazos y no se sabe quién era ese hombre. No sabemos la identidad, no sabemos por qué, pero estaremos investigando. Y regresando al tema de la pandemia, esta noche se informó que el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización general en la Ciudad de México es de 79%. Esto es un 8% menos que el lunes pasado. Imagen Noticias hizo un recorrido por los hospitales. Encontramos una situación muy distinta a la de hace un mes con el pico de hospitalizaciones. Estas imágenes son del 14 de enero. 12 vehículos entre ambulancias y autos particulares hacían fila, aun cuando ya no había lugar en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Todos los pacientes llegaban muy graves o incluso muriendo. Cuatro semanas después, el contraste. Estas imágenes son de hoy, a las 2 de la tarde. El Hospital de Especialidades, según el mapa COVID de la Ciudad de México, está en amarillo y tiene disponibilidad de camas, lo cual se refleja en la rampa de urgencias. Pero me dicen que no tienen camas, que no tienen oxígeno y que no pueden poner en riesgo a los que ya están aquí. ¿Y entonces cuál es la opción que le dieron? No tienen acción para dirigirme hacia donde yo pueda pedir hospital. Estas imágenes eran cotidianas en la entrada de urgencias del Hospital General de Zona 1A, del IMSS de Los Venados. Pacientes que salían sin la posibilidad de ser ingresados porque el hospital ya estaba saturado. Hoy, 17 días después, sí hay ingresos. 410. 406. Ahora las grandes filas son de familiares de pacientes COVID que se forman para poder pasar a realizar una videollamada o entregar artículos personales a sus pacientes que ya están en piso. La segunda videollamada que vamos a tener. ¿Qué le piden para la videollamada? Trae cositas. Papel, agua, toallitas húmedas y chanclas por la primera vez. Nos formamos y van llamando de bloques de la 301, por decir, a la 340. Vamos pasando. Me decía mi hijo que es 1 minuto por llamada. Es muy poquito. Lo mismo se advierte en el Hospital General de México o la Clínica 32 del IMSS, donde a las 6 de la tarde solo había un familiar en la sala de espera. Incluso en el siempre saturado Instituto Nacional de Nutrición hubo pacientes que hoy lograron tener una cama. Fue aproximadamente a las 12 del día y lo recibieron como unos 20 minutos a lo mucho. Pues qué bueno, dentro de las dificultades que están viviendo los hospitales, no son las imágenes de hace 2 semanas. Esas imágenes desesperantes, ¿no? Buscando un hospital. Buscando un hospital, horas de espera. Y lo mismo también se dio en las filas de los tanques de oxígeno. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en este recorrido también dimos con el señor Luis Barbosa, él es encargado del establecimiento Oxígeno y Más. Este es un negocio de recarga de oxígeno medicinal. El señor Luis Barbosa ofreció esto a la gente que ve este noticiero. Ya tenemos menos, antes teníamos 200, 300 personas, ahorita estamos teniendo entre 30, 40 personas más o menos. Lo que hemos dejado de ver son algunos clientes frecuentes. Yo creo que ya se mejoran sus pacientes, eso nos da mucho gusto. Propuesta, 10 recargas de 680 litros a 10 de nuestros clientes en el horario nocturno. Y que nos digan nada más que vieron el reporte con Ciro Gómez Leiva, que vieron ahí el reportaje y con eso es más que suficiente. Entonces, ¿les van a dar oxígeno? Les van a dar 10 recargas a las personas que lo hayan visto en este noticiero en el horario nocturno. Entonces, los que vayan hoy en la noche está en Tlalpan y Periférico. ¿Recargas gratuitas? Recargas gratuitas, 10 recargas gratuitas en el turno de la noche para quienes vayan. Quienes lleguen y digan que están viendo el programa, que están viendo. ¿Podemos volver a ver? A ver, vamos a ver. Ya tenemos menos, antes teníamos 200, 300 personas, ahorita estamos teniendo entre 30, 40 personas más o menos. Lo que hemos dejado de ver son algunos clientes frecuentes. Yo creo que ya se mejoran sus pacientes, eso nos da mucho gusto. Propuesta, 10 recargas de 680 litros a 10 de nuestros clientes en el horario nocturno. Y que nos digan nada más que vieron el reporte con Ciro Gómez Leiva, que vieron ahí el reportaje y con eso es más que suficiente. No, pues muchas gracias por esta deferencia. 10 personas que estén viendo el programa. Vamos a poner el lugar, el domicilio donde pueden ir a recargar sus tanques de oxígeno y también una diferencia enorme con lo que presentamos hace 3 semanas. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace un mes. Ahí está en pantalla la dirección, pero que fue 2, 3 semanas. Sí, hace horas un mes y horas. que no había oxígeno. Esta noche, incluso para 10 personas que estén viendo el programa, pueden ir a esa dirección. Así y es. les van a recargar gratis su de oxígeno. 680 pues qué bueno, litros. Qué bueno. Y por supuesto agradecemos al señor Luis Barbosa. Gracias. Y bueno, vamos a otro tema, porque esta tarde hubo una protesta de trabajadores en el Hospital General de la Zona número 1A, mejor conocido como el Hospital de Venados del IMSS. Los trabajadores bloquearon unas 3 horas la avenida Municipio Libre para exigir la liberación de Alfredo González. Alfredo González es uno de los camilleros de este hospital. Fue detenido el sábado por presuntamente acosar sexualmente a una de las policías del Servicio de Protección Federal que resguarda este hospital. Los manifestantes se retiraron a petición de la esposa del camillero, que les informó que mañana se realiza la audiencia inicial y esperan que sea liberado. La detención de este camillero fue el sábado. Estas son las imágenes de cómo fue sometido por los elementos de la Guardia Nacional. El señor Alfredo González está preso en el Reclusorio Sur, de acuerdo con la versión de su familia, la familia del camillero y sus compañeros. Esta detención no tiene nada que ver con un caso de acoso sexual. Contaron a Imagen Noticias que fue por una discusión entre un policía y el camillero. Hora y media después de esta discusión, detuvieron a Alfredo González. Sus compañeros aseguran que la policía que lo acusa por acoso no participó en la discusión y que jamás tuvo contacto con Alfredo. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, nos informó que se instaló una mesa de diálogo entre autoridades del IMSS en el sur de la ciudad y del Hospital de los Venados, así como el representante sindical de los trabajadores de este hospital y el Servicio de Protección Federal. Se va a revisar el protocolo de actuación de los elementos policíacos y las tareas que desempeñan en ese hospital. Y para terminar con la información del COVID, como hacemos todas las noches, las cifras del mundo. Estados Unidos acercándose al 500,000 de personas reconocidas muertas por coronavirus y México, como veíamos, ya sumando las cifras del INEGI, es el tercer país que supera los 200,000 muertos por la pandemia y ojalá no sea el caso, pero ya no se ve tan lejos el número de Brasil. En las últimas 24 horas, pues sí, Brasil tuvo más personas muertas que México. Estados Unidos sigue rondando los 100,000 contagios diarios. Y bueno, ahí teníamos las cifras de la India. Y justamente hablando de la India, una avalancha de agua y lodo golpeó este domingo la cordillera del Himalaya al norte de la India. El alud destruyó 2 centrales hidroeléctricas, puentes y otras infraestructuras. Hasta este momento, la cifra de muertos es de 19, pero hay más de 200 desaparecidos.
David, ¿por qué estás en tu casa, David? Buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Fíjate que una persona cercana a mí tiene COVID y estoy esperando los resultados del PCR, así que vámonos mientras a las noticias para que sea menos la angustia. ¿Te hiciste la prueba hoy? Me hice la prueba en la mañana y en algún momento espero que en los siguientes minutos, ya porque ya son horas de tensión, bueno, me den el resultado. Ojalá sea negativo, pero bueno, ahora sí que aprovechando y en lo que llegue el resultado, hoy el Banco del Bienestar, o más bien hoy se informó que el Banco del Bienestar va a abrir cuentas bancarias, David, para migrantes mexicanos en Estados Unidos que se dijo servirán para el envío de remesas a su gente en México, a sus familiares. Con esto, se dijo, se busca facilitar el envío de dinero por transferencia electrónica. Además, el Banco del Bienestar compraría dólares en efectivo con tipo de cambio favorable. Los migrantes mexicanos van a poder abrir cuentas bancarias en los consulados de Estados Unidos de manera remota, no tienen que presentarse ahí físicamente, lo harían con su matrícula consular o con el pasaporte y se dijo, David, van a tener acceso en México, sus familias, a casi 2.400 puntos de atención, 2.400 sucursales de este banco. ¿Cómo lo ves? Es una gran noticia. Si haces memoria a finales de noviembre, cuando te hablaba de este tema, te decía que los legisladores de Morena tenían razón en lo que estaban planteando, que había un problema con la operación de dólares para que vinieran en efectivo en operaciones pequeñas. El camino que eligieron era un camino equivocado. Afortunadamente entraron en razón cuando la iniciativa llegó a los diputados y se encontraron soluciones que hoy se anuncian. ¿Cuál es el problema que tiene un migrante común y corriente? Que manda el dinero, como no está bancarizado, lo manda a través de estos servicios de entrega de dinero, que siempre presumen que no cobran comisiones, pero llegan a pagar 2, 3 y hasta 4 pesos menos del tipo de cambio. Si se bancarizan, abriendo fácilmente en los consulados con su registro consular una cuenta, y quien recibe el dinero teniendo la facilidad de hacerlo, solo identificando que es pariente y que tiene una relación con él, van a tener acceso a los tipos de cambio interbancarios como los que se suelen usar en las grandes operaciones. Es una gran solución. Se soluciona también en gran medida el problema de la franja fronteriza, donde Banco de México va a tomar alguna serie de medidas para que también se puedan recibir cuentas en dólares en el Banco del Bienestar, y se da un paso fundamental. Se corrige el problema que planteaban los legisladores sin hacer uno más grande, que era acabar con la autonomía del Lo Banco. ves bien. Es una gran noticia, un gran acuerdo. Y hoy el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hablaba de que ya están en contacto con los intermediarios financieros de los Estados Unidos y con las autoridades para arreglar el problema de los comisionistas. Por lo pronto, Banco de México le va a dar a quien no pueda mandar a un comisionista dólares, que se tenga que quedar en dólares porque no tiene cuenta y es una empresa viable. Banco de México les va a dar crédito para que no se tengan que quedar con esos dólares, sin que Banco de México tome responsabilidad sobre ese dinero. Mira, en noviembre fue una buena intención que se echó a perder, Ciro, y luego se corrigió, y lo que vemos hoy es bastante bueno. Ahora, ¿qué opinas de esto? El presidente López Obrador, en su reaparición, regresó defendiendo su iniciativa de reforma preferente, la reforma a la industria eléctrica. Esto dijo. No les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas. Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. David. Ojalá hubiera más argumentos y menos frases. Si hay corrupción, si hay saqueo, si hay robo, ¿por qué no hay carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República?
Si el gobierno lo que quiere es mantener, como dice la Constitución, la rectoría sobre el sector energético, si quiere resolver el problema de las intermitencias, ¿por qué no usamos argumentos sobre eso y dejamos de hablar sobre cosas que por lo menos no están probadas? Bueno, ¿la quieres rematar o estás muy tenso en espera del resultado? Pues, mira, ¿La quieres lo que rematar? pasa es que quiero ver si ya me llegó el resultado. Entonces mejor el remate lo dejamos para mejor ocasión. A ver, en una de esas bueno, y en una de esas nos toca dar tu resultado antes de que acabe el programa. Bueno, suerte, David. Suerte en lo que venga. Espero verte mañana. Ojalá. Gracias, David. Bueno, tocamos madera por David Páramo. Y que así sea a nivel nacional, que baje. Ojalá el resultado sea negativo. Y a ver, un momento de seguir con la información, porque nos preguntan de nueva cuenta que si podemos poner la dirección en la que van a recargar 10 tanques de oxígeno a las primeras personas que lleguen y digan que estaban viendo este programa. ¿Podemos recuperar otra vez lo que dijo el señor y poner la dirección? Ya tenemos menos, antes teníamos 200, 300 personas, ahorita estamos teniendo entre 30, 40 personas más o menos. Lo que hemos dejado de ver son algunos clientes frecuentes, yo creo que ya se mejoran sus pacientes, eso nos da mucho gusto. Propuesta, 10 recargas de 680 litros a 10 de nuestros clientes en el horario nocturno. Y que nos digan nada más que vieron el reporte con Ciro Gómez Leiva, que vieron ahí el reportaje y con eso es más que suficiente. No hay pierdes en la zona de los hospitales, donde están buena parte de los institutos nacionales, cardiología, cancerología, nutrición, ahí Periférico y Tlalpan. Muchas gracias de nueva cuenta al señor Adón Luis Barbosa, Kimberly. Exacto, 680 litros, un ahorro para las familias que están tan gastadas. Muchísimas gracias. Y bueno, tras casi un mes cerrada por el incendio del centro de control, hoy volvió a abrir la línea 2 del metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. El metro informó que operaron 16 trenes, la mitad de los que funcionan en la línea 2. Con esta reapertura ya están funcionando todas las líneas del metro que fueron afectadas por este incendio del 9 de enero. Bueno, antes de que te vayas, ¿qué nos tiene Javier? Y luego vemos juntos una imagen. Perfecto. Bueno, Javier. Perdió el León, Ciro, muy buenas noches. Después de 2 años pierde en casa, ganó el Guadalajara, primer triunfo, regresamos con los goles. Y los festejos ayer en Tampa, hagan de cuenta que el coronavirus, cuando un equipo se corona en México y en el mundo, ahí no existe. Regresamos con esas imágenes. Bueno, regresamos con eso y regresamos también un poco más adelante con estas imágenes. No es David Páramo, no es David el que está bailando con la candidata de Morena al gobierno de Querétaro. ¿Sí es David? Sí es David. De ahí el posible contagio. No. A ver, hazte un close-up. No. Sí es David. Regresamos con David el bailador. Y gracias Kimberly. Gracias, Ciro. Nos vemos mañana. No es David, ¿o sí es? Si tú dices que sí, Javier. Sí, fíjate, de la cintura para abajo no tiene tanto volumen como de la cintura para arriba. Entonces no es, pero ¿cómo se parece? Volvemos con esto. Vamos a ver estas imágenes. Por cierto, ya llegó el resultado de David Páramo, pero vamos a ver estas imágenes. Es la candidata de Morena al gobierno de Querétaro, Celia Maya. Ayer hubo una fiesta, se dice que con más de 100 personas en San Juan del Río, y ella pues se estaba divirtiendo, estaba con cubrebocas, sin sana distancia, bailando, por cierto, con alguien que de lejos podría parecer a un colaborador de este programa. Bueno, la fiesta fue suspendida por la unidad anticovid de Querétaro debido a que, pues, como vemos ahí, no se cumplían con las medidas sanitarias, desalojaron a las personas, se acabó la fiesta y de acuerdo con la unidad anticovid en el lugar había 130 personas. Más tarde, la propia candidata, Celia Maya, subió a sus redes sociales una foto con, pues, entre otros, con quien estaba bailando. Estaban viendo el Super Bowl sin gran sana distancia, pero bueno.
Ahí sí traían cubrebocas. No eras tú, ¿verdad, David? No, efectivamente, estaba ahí no era bailando. yo. No, de lejos. El otro día te decía Ciro que éramos como Brady y Gronkowski. Me trajiste buena suerte. Llegó el resultado y mira, Ciro. Nosotros ya libre lo de sabemos, COVID. pero compártelo con el auditorio. Ahí está el resultado. Que es negativo. Nos Libre de vemos COVID, mañana. por lo Qué menos en esta gusto. ocasión. Qué gusto, Es David. negativo. Nos vemos mañana. Un abrazo y nos vemos mañana. Qué bueno. Se quedan con que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.